Hoy día se inicia una nueva serie de predicaciones y esta vez nuestro querido pastor Romero nos mandó una serie de 6 predicaciones relacionadas con Jonás. Con Jonás, ¿no? De manera que yo leí el libro varias veces. Es un libro muy chico, muy corto, pero hermoso, ¿no? Y me ha tocado el llamado inicial de Jonás. El libro de Jonás es uno de los libros más pequeños de las Sagradas Escrituras. Solo 4 capítulos, siendo este el primer libro misionero, entregando la palabra de Dios a toda criatura. Y estoy hablando de muchísimos años atrás, como 8 siglos antes de Cristo. El Señor Jesucristo mismo dijo que así como Jonás fue una señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, Él también sería una señal para su generación en su resurrección y de entre los muertos. El libro de Jonás enseña que la salvación no es por obra, sino por la fe que conduce al arrepentimiento. Este breve libro es leído por los judíos en el gran día de la expiación, el llamado Yom Kippur. El camino que conduce a Dios no consiste en obra de justicia humanas que podamos realizar, sino por la sangre del sacrificio sustitutivo provisto por el Señor. El título de este libro toma nombre de su personaje principal, Jonás, que en hebreo es Jonah. Y en Cantares, que es otro libro pequeño de los profetas menores, tan importante como Joel, dice mi hermano, dice en una forma muy poética, el 2.14, paloma mía, escondida en los agujeros de la peña, en pasajes escondidos y escarpados, déjame contemplar tu rostro, déjame escuchar tu voz, cuán placentera es tu voz y cuán hermoso tu semblante. Y Amitai, su padre, es hebreo. Tiene un significado como mi verdad o veraz, o puede interpretarse como que es el fiel o el que confirma, ¿no? Uno es la paloma, que es maravilloso, y el otro es escuchar la voz de cuán placentera es, dice, y también que es el fiel o el que confirma. Fidelidad y la paloma del Espíritu Santo. Jonás es un profeta porque una y otra vez se repite esa fórmula. Vino palabra del Señor a Jonás. Y eso es lo que ocurre en los libros proféticos. Cuando alguien es profeta, viene la palabra del Señor a esa persona mencionándolo en el Antiguo Testamento. Jonás actuando como profeta obediente. Nosotros conocemos la parte negativa de Jonás, pero también tenía la parte buena. Es un profeta que profetizó durante el reinado de Jeroboam. Jeroboam es un rey muy malo,
Para Israel en ese momento, Israel se encontraba dividido, el reino del norte y el reino del sur. Y para la época en que Jonás estaba predicando, el país llevaba aproximadamente unos 140 años en decadencia. Israel se estaba debilitando. Después del rey Salomón, la nación empieza a debilitarse aún más. Los reinos divididos, ejércitos enemigos que empiezan a invadir, y esa es la condición en que se encontraba el pueblo. Pero para el momento que el rey Jeroboam está reinando, Dios trae una palabra al pueblo por medio del profeta Jonás. Y leemos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24, que dice: pero hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados con Jeroboam, hijo de Nabat. Hizo pecar a Israel. El 25 dice: conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Ga-Efer, Jeroboam restauró los límites desde la entrada de Hamath hasta el mar de Arabat. Este es Jonás que había sido usado previamente para proclamar la palabra de Dios, y a esa palabra de Dios se había cumplido. En ese momento Jonás era una especie de héroe nacional. Había tenido una intervención maravillosa por Dios, que había entregado el mensaje. Porque después de 140 años la nación había estado en decadencia, siendo invadida por todos. De pronto, un día Dios le habla a Jonás y le dice que las fronteras de Israel se van a expandir. Y le da esa gran noticia que él lo haga. Y sucede que por fin, después de 140 años, Israel comienza a florecer. El protagonista de este nuevo avivamiento, ¿quién era? El profeta Jonás. El hombre con quien el Señor hablaba y la palabra de Dios se cumplía. Ahora, como con todo este acontecimiento de obediencia del profeta Jonás, nos podríamos imaginar que al leer este capítulo 1, versículo 1, sería de gran bendición para el pueblo nuevamente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Lo primero que se puede pensar es que, bien, otra vez Dios habla al profeta y cosas buenas sucederán. Dios le habló y ahora somos una nación con fronteras más extensas. Pero en esta segunda parte donde Jonás está desobedeciendo el mandato de Dios. Pero veremos que la historia es diferente en esta ocasión. Cuando leemos el versículo 1 en adelante, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad que pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué podríamos esperar de Jonás? ¿Cómo respondió Jonás, el gran profeta de Dios? Jonás obedeció la primera parte, cuando Dios le dice: levántate. Hasta ahí estamos bien. Y Jonás se levantó tal como el Señor le había dicho: levántate. Pero
para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora nos preguntamos si no es así como nosotros muchas veces actuamos al mandato de Dios en nuestras vidas. Muchas veces lo que Dios nos ha indicado hacer, lo que Dios nos ha instruido a hacer, a veces queremos tomarlo en nuestras vidas como una simple opción, como algo opcional. Pero el Señor, cuando le habla a Jonás, no le está dando una opción. Le está instruyendo con 3 verbos imperativos. Le dice, levántate, ve y pregona. Levántate, ve y pregona. Dios no le está dando una opción a Jonás. Le está indicando lo que debe hacer. Es tan fácil para nosotros tomar el mandato de Dios y querer tener la palabra de Dios en nuestras vidas como una opción. Ahora es tan extraño que Jonás huya de la presencia de Dios porque él ya había sido usado anteriormente. Jonás había escuchado a Dios y había sucedido cosas importantes para el pueblo de Israel. Dios le está hablando a Jonás en Jonás 1:1 y toma otra dirección y Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, capital del imperio asirio. ¿Y quiénes eran los asirios? En Nahum capítulo 2, versículo 12, hablando acerca de los asirios, dice, el león mataba para eliminar a los cachorros, desgarraba sus presas y alimentaba a sus leonas. Con los despojos de sus víctimas llenaba sus cuevas y guaridas. Después de esto, en Nahum 3, ay de ti, ciudad sanguinaria, rebosando estás de mentira y de rapiña, pero no renuncien al pillaje. Es fácil obedecer al Señor cuando es conveniente para nosotros, ¿no es cierto? Es fácil cuando sé que si hago algo voy a tener un resultado, eso es fácil. ¿Cómo nos parece obedecer al Señor cuando no me es conveniente? ¿Qué tal obedecer al Señor cuando me duele, cuando me cuesta? ¿Qué tal obedecer al Señor cuando a la persona que tengo que perdonar me ha herido, me ha lastimado, me ha pisoteado? Pero Jonás fue muy fácil para dar una palabra profética cuando se trataba del beneficio de Israel. Y Dios le dice, las fronteras se van a extender. Fácil. ¿Y qué hace Jonás? Inmediatamente va y obedece. Pero cuando Dios le da la instrucción de ir a su pueblo donde Dios quería mostrar misericordia, un pueblo que era enemigo, en ese momento Jonás desobedece. Queridos hermanos, hoy cuando salgamos de este templo que tanto amamos, entendiendo que el mandamiento de Dios que venimos a la iglesia a escuchar, no son opciones para ser consideradas. Son mandamientos para ser abrazados y a ser vividos y obedecidos. No obedezcamos al Señor solo cuando es conveniente. O si soy obediente con mis diezmos, voy a ser prosperado. No, hermanos. Lo vamos a hacer porque sentimos hacerlo y cuando no sentimos, hacerlo. Esa es la manera.
Dios nos dice a los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre porque son buenos padres. No es así. Dice, hónralos y punto. ¿No? No dice que debemos congregarnos porque me gustan los himnos y las alabanzas que cantan en la iglesia. Solo dice que no dejen de congregarse. Amén. ¿No? No obedezcamos cuando solo es conveniente, porque entonces nuestro corazón, que es egoísta, empezará a nuestra conveniencia a adaptar los mandamientos que más nos gusten y empezamos a desechar a aquellos que no creemos conveniente obedecer. Y eso es cierto. Y comenzaremos a hacer lo que hizo Jonás, trazar nuestra propia ruta, trazar nuestro propio camino. Pero miremos lo que dice la Escritura acerca de los caminos que el hombre traza. En Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte. Yo creo que casi todos nosotros conocemos bien la historia de Jonás. Jonás decide irse en una dirección que para él era el camino de vida, para él. Pero Jonás termina al borde de la muerte. Jonás está a punto de morir y todo porque él en su camino era más conveniente que el camino del Señor. Él lo creía así. Dice la palabra en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos ejemplos que tenemos en las Sagradas Escrituras? Que ¿quién se puede alejar de la presencia de Jehová? Empezando por Adán. Además de ser un libro pequeño de 4 capítulos, es también el libro misionero del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se ve el amor de Dios en los pecadores. Mientras Dios busca el perdón, la redención, a través del aviso, a través de la comunicación del juicio que viene para Nínive. En el fondo Dios también quería salvar a este pueblo, tan pecaminoso, pero primero tenía que darles una advertencia y Jonás se enoja y se niega. Dios muestra el amor por el ser humano que huye de él. Amén. Mientras Dios busca desde el Génesis, desde Adán que pecó, lo busca su redención, busca conversar con él, busca enviarle mensaje al ser humano a través de su palabra a su pueblo. Busca redimirlo. Dios quería salvar a Nínive. Siempre Dios quiere salvar al ser humano. Dios no se complace en que los seres humanos se pierdan. Es Satanás el que desea que se pierdan. Jonás huyó de la presencia de Dios. Jonás sabía que si Nínive se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Lo sabía. Por eso Jonás quería huir de Dios. Era implacable. Habían hecho muchos daños a las naciones que debían morir.
Dios ama a Jonás, ama al pueblo de Nínive también. Ama a todos los pecadores, no hacia el pecado. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, leemos: conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Efer, Jeroboam restauró los límites de Israel hasta la entrada de Hamat, hasta el mar de Arabá. Recordemos que Jonás predijo la prosperidad de Israel. Esta predicción se cumplió en los días de Jeroboam II, aproximadamente en el año 793 a 753 a.C. Esa profecía debía haber sido dada antes de Jeroboam o a comienzo de su reinado. Gat-Efer estaba en el límite de Zabulón, unos 4 kilómetros al noroeste del monte Tabor, muy cerca de Jope y muy distante de Tarsis. Creo atingente, queridos hermanos, un comentario relativo al pueblo asirio que se encuentra en una de nuestras Biblias de estudio con muchísimos años de ser editada. Y dice: el pecado corre desenfrenado en la sociedad. Los titulares de los diarios lo dicen a gran voz escrita. Las prisiones abarrotadas son testimonios vivos de esa verdad. Con todo el abuso infantil, la pornografía, los asesinatos en serie, el terrorismo, la anarquía y los dictadores despiadados que hoy todos los días vemos, el mundo parece desbordado de violencia, odio y corrupción. Al leer y escuchar sobre estas tragedias y quizás experimentarlas, empezamos a entender la necesidad de un castigo divino. A veces hasta deseamos algún tipo de venganza sobre estos actos de violencia. No tienen perdón de Dios, muchas veces decimos. Pero supongamos que en medio de tales pensamientos, Dios le ordena que le lleven o le lleves el evangelio al peor de los delincuentes. ¿Qué diríamos? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo? ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Obedecemos? Asiria, el grande y perverso imperio, era el enemigo que Israel más temía. Los asirios desplegaron su poder ante Dios y el mundo con numerosos actos de crueldad insólita. No quise leer una carta del rey de Asiria. No recuerdo qué escritor lo leyó, lo hizo, que es terriblemente cruel. Lo quiso omitir, demasiado. Cuando Jonás oyó que Dios le dijo que fuera a Asiria y llamara a los asirios al arrepentimiento, corrió en dirección opuesta. ¿Y nosotros? Sigamos pensando. El libro de Jonás nos cuenta la historia de la fuga del profeta y cómo Dios lo detuvo y lo hizo regresar. Pero esto es mucho más que la historia de un hombre y un gran pez. Mucho más. Es una profunda ilustración de la misericordia y la gracia de Dios. Nadie merecía menos el favor de Dios que el pueblo de Nínive. Jonás sabía que Dios los perdonaría y bendeciría si se apartaban del pecado y lo adoraban. Jonás conocía el poder del mensaje de Dios.
Jonás sabía que en una predicación débil de él, suya, podía resultar en que se aceptara el castigo divino. Pero Jonás aborrecía a los asirios y quería venganza y no misericordia. Aun cuando Jonás cometió errores que podríamos calificar como grandes, no queda duda de que fue un varón de Dios, pues estaba en comunión con Él. Fue comisionado para cumplir una gran misión y fue disciplinado y enseñado por el Señor. También tenemos antecedentes de este profeta en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 25. Donde se dice que fue siervo de Jehová y nuestro Señor Jesucristo usó su experiencia con el gran pez como una señal de su propio ministerio. Fue así que habló de la señal del profeta Jonás. Mateos 12:39 dice, respondió y les dijo, la generación mala, dice Jesucristo, y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y el 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Al concluir esta reflexión basada en Jonás y su vida, es importante que nos preguntemos, ¿estoy yo también huyendo de hacer la voluntad de Dios? Y si fuera el caso, ¿cuál es la razón por la cual no obedezco a Dios? Si llegáramos a descubrir que estamos navegando hacia Tarsis, en lugar de estar caminando a Nínive, no dudemos más y con premura pidamos perdón y demos la vuelta, retomando la ruta que siempre ha sido la de Dios y la que Dios nos ha mostrado. Mientras exclamamos como David, conforme a la multitud de sus piedades, borra mis rebeliones. El Señor sea bendiciendo su palabra y que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos presente que si venimos a adorar al Señor y venimos a adorar con sus mandamientos, que nosotros podamos siempre estar agradecidos eternamente, porque si no hubiese sido por esta palabra, nosotros no nos habría tocado, habrían sido solamente los judíos. Pero justamente como Jonás, el primer libro donde dice que iba también a los gentiles, a aquellos que no le conocían, el Señor nos ha dado esta oportunidad, hermanos, de estar en su casa de oración. Oremos. Amado Señor, en esta hora, eternamente agradecido por este culto.